El día de hoy vamos a empezar complementando un tema de la jornada pasada, que es el manejo de los vectores. Particularmente habíamos hablado de los vectores en el plano. Habíamos mencionado en la clase pasada cuáles son las características de los vectores, habiendo señalado que hay tres características puntuales que los vectores tenían que cumplir. Esos vectores, que nos representaban una magnitud, deberían corresponderse con tener una magnitud, que lo llamábamos el módulo del vector, debían tener una dirección. Recordemos que la dirección se entendía como el ángulo de inclinación del vector y el sentido, lo cual nos indicaba de dónde a dónde se generaba un vector. Pues habíamos hablado de eso. Habíamos hablado de la representación gráfica del vector, particularmente en dos dimensiones, como lo hacemos, como poder encontrar sus características más relevantes, como encontrar su ángulo, como encontrar su módulo y cómo poder representarlo gráficamente, ¿no? Pues entonces desde ahí vamos a tomar en cuenta la clase del día de hoy. Entonces habíamos hablado de ángulos notables, habíamos hecho esta parte práctica y quiero empezar señalando cuál es el objetivo o los contenidos de esta sesión del día de hoy en su primera parte. Y tiene que ver con operaciones entre vectores. Básicamente vamos a revisar, vamos a considerar qué son las operaciones entre vectores. Cuando hablamos de esas operaciones de vectores, particularmente estamos hablando de las operaciones tanto de suma, de resta, de la multiplicación por un escalar, del módulo de un vector, de la dirección de un vector, del producto escalar de un vector y también del producto cruz de un vector. Pero, si ustedes recuerdan, hay algunas cosas que nosotros ya abordamos, como por ejemplo el módulo de un vector. Ya vimos cómo calcular el módulo de un vector, vimos también cómo encontrar la dirección de un vector. Lo que vamos a incorporar el día de hoy es la parte de las otras operaciones, cómo hacer una suma, cómo hacer una resta, cómo considerar la multiplicación por un escalar, particularmente con una idea gráfica en primer lugar, y luego vamos a cerrar con la parte del producto escalar de un vector, que es una operación particular. Lo de la última operación, que es el producto cruz de un vector, todavía no la voy a desarrollar en la sesión de hoy, porque para entenderla, para desarrollarla precisamente, requiere el conocimiento del tema siguiente, el cual me toca previamente abordar. Entonces, bien, con esa idea en mente vamos a empezar a trabajar nosotros con las características de un vector. Y vamos a ver las diferentes operaciones, pero para empezar con estas operaciones creo yo que es bastante prudente que nos apoyemos en una forma gráfica y en una forma matemática. Así que, si me lo permiten, me voy un momento a trasladarlo a mi graficadora. ¿Ok? Está mi graficadora ahí. Y entonces quiero hablar de las operaciones entre vectores. Bien, vamos a ponerlo por acá. Vamos a anotar que lo que nosotros vamos a ejecutar en este momento son operaciones. Vamos a hablar de operaciones entre vectores. Y la primera parte de operación es el manejo de la suma de vectores. ¿Cómo vamos a representar vectores? Entonces vamos a poner vectores de ejemplo. Veamos qué se puede representar un vector. No sé, voy a generar un primer vector. Un primer vector que vaya de este punto a este vector se llama un vector U. Bueno, la representación que me da. Voy a tomar en cuenta otro vector que vaya de este punto a este punto. Va a ser un vector B. Vamos a considerar otro vector. Este vector que tenga este comportamiento. Vector llamado W. Bueno, entonces tenemos ya esa representación de tres vectores modelo. Como lo había anticipado, vamos a ponerles nombres, que es justamente los que ya me proporcionan en la parte gráfica, ¿no? Voy a tener un vector U, voy a tener un vector B, voy a tener un vector W, y así podríamos tener varios vectores al mismo tiempo. Primera, por forma de representación, quiero escribir los vectores. Por ejemplo, si yo les pido que escribamos el vector U, ¿cómo decíamos para reconocerlo? Yo debo tener un punto de partida y debo tener un punto de llegada. ¿Qué pasa con el vector? ¿Cuánto se mueve y hacia dónde se mueve? Como pueden ver, el vector se estaría moviendo para nuestra derecha, estos espacios, y estaría subiendo esta parte. ¿Cómo se lo reflejaba eso? Que el vector se va 3 cuadraditos a la derecha, por así decirlo, lo llamábamos un componente de 3 dígitos. Y como de aquí el vector sube, ¿cuántos espacios está subiendo? 2, lo llamaríamos un vector, un componente 2 por 2. También es común que lo escribamos de forma de par ordenado, como 3,2, lo cual simboliza lo mismo que estamos haciendo en este momento. Eso pues ya lo habíamos conversado también en la clase pasada, ¿no?
Entonces, si ya les hago la primera pregunta del día, que me ayuden. Yo quiero un vector, el vector V, el vector V que estamos viendo en pantalla, que tiene este punto de origen y tiene este punto final. Si nos apoyamos en el gráfico, quisiera tomar en cuenta cómo escribirlo, qué parámetros, qué valores de los parámetros deberíamos considerar. Pregunto entonces, este vector V, ¿alguien lo ve cómo se podría escribir? ¿Qué componentes debería conformar? Menos 3i. A ver, menos 3i, en realidad sería 3i positivo, porque estaríamos yendo para la derecha. Si vamos para la derecha, es 3i, pero positivo. Y de aquí tenemos que bajar, ¿no? Asimismo, me pueden indicar cuál sería el valor del componente para Menos representar este tres punto. j Sería menos 3j, correcto. Que en forma de par ordenado significa que el vector b también lo podríamos ubicar como 3, menos 3. Listo, ya tengo sus componentes. Quiero escribir también el vector w con la misma lógica. Tienen que identificar un punto de inicio, que es este de acá, donde finaliza, donde me indica la flechita, es ese punto de acá. Gráficamente hablando, ¿me podrían indicar ahora, por favor, cuáles son los componentes de ese vector W? ¿Cómo deberíamos escribir ese vector W? Menos 3i. A ver, menos 3 y por un lado, ¿y qué más? Menos 3j. Menos 3, correcto. ¿Ya? Entonces el vector W en forma de par ordenado lo podríamos escribir como menos 3 menos. Bien, hasta ahí solamente estoy escribiendo los vectores, ¿no? De manera aislada. Yo lo que quiero jugar es un poco con las operaciones con los vectores. Si es que alguien tiene alguna pregunta, por favor, que ahí me la pueda indicar antes de generar las operaciones. Porque la primera operación que se mencionó es una operación de suma. Básicamente quiero hacer eso. Quiero sumar los vectores. Primero, hay varias formas de sumar los vectores, sobre todo cuando son dos, cuando son en pareja. Pero si yo quiero sumar varios vectores al mismo tiempo, como lo que yo quiero hacer acá, básicamente la pregunta que yo le estoy haciendo, ¿cuánto es el vector U más el vector B más el vector W? Si yo quisiera sumar los tres vectores. ¿Qué es lo que vamos a hacer en principio gráficamente? En el espacio que tengo ahí, los voy a copiar nuevamente. Entonces voy a tomar en cuenta este vector, vector que ya lo había escrito, este es el vector 1, lo muevo simplemente ahí un momento. ¿Qué es lo que voy a hacer? Gráficamente, donde un vector termina, empieza el otro vector. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Justo en esta punta del vector U, yo le voy a sumar con el otro vector que se llama B. Y se lo muevo acá. Y donde finaliza el vector B, le pego el otro vector. Este otro vector que se llama el W. Y así puedo seguir jugando con mis vectores. Los vectores que sean, los vectores sigo moviendo de tal forma, tal forma. Ahora, ¿qué es lo que hago cuando ya simplemente moví los vectores? Una vez que moví los vectores, lo que vamos a hacer es juntar con un vector que empiece donde precisamente empezó el primer vector, es decir, en ese primer punto, y un vector donde finaliza en este otro punto. Y generamos una respuesta. ¿Ok? Tengo una pregunta, quizás, Camila. Profe, disculpe, soy Fernanda Lituma, estoy justo en el dispositivo de mi hermano. No sé si tal vez me pueda aceptar en el dispositivo que estoy en la sala de espera. ¿Alguien está en la sala de espera? De lo que yo veo, nadie está en la sala de espera. No sé si Ah, ya ya, ingresó. ya. Ya, creo que ya. Muchísimas gracias. Ya, listo. Muy bien, entonces, bueno, decía, ¿no? Que la respuesta, ¿qué es? La respuesta es este nuevo vector. Lo voy a cambiar de color para que se note un poquito mejor lo que acabamos de hacer. Digamos que es este vector y ya, tenemos ya esa respuesta. La respuesta, evidentemente, es otro vector, pero es otro vector que tiene el componente de que se genera desde el punto en el cual iniciamos con un primer vector y en el punto donde finalizamos este nuevo vector. Que en mi ejercicio, ¿cómo le están llamando? Pues le está llamando un vector A. Les pido que gráficamente construyamos al vector A, es decir, de dónde a dónde se va. Si este es mi punto inicial y este es mi punto final, ¿cómo se debería escribir ese vector A?
¿Lo vemos? 3i A ver, tenemos un 3i. ¿Qué más? Menos 4J. Menos 4. Bien, porque está viendo 1, 2, 3 a la derecha, perfecto. Y bajo 1, 2, 3 y 4. Está perfecto, lo cual es correcto y gráficamente es verdad. Pero, ¿qué más debo considerar? Que eso es la parte gráfica, la parte geométrica. Pero la parte algebraica, la parte matemática, ¿eso qué involucra? Que si yo vuelvo a copiar los tres vectores que nosotros habíamos considerado originalmente, ¿cuáles son esos vectores? Teníamos un vector u que tenía componentes 3i más 2j. Teníamos un vector b que es 3i menos 3j. Y tenemos el vector w que habíamos determinado cuyos componentes eran menos 3i menos 3j. Si yo no quiero la gráfica, yo solamente quiero la suma completa de los elementos, es decir, el u más el v más el w. Esto es muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es tomar en cuenta la suma de elementos semejantes, por así llamarlo, ¿no? En otras palabras, sumar todas las i's, 3i con 3i y menos 3i. ¿Cuánto nos da en total? 3 más 3 es 6 y 6 menos 3 me quedaría 3i. Y tomamos también en cuenta los parámetros o los valores que están asociados al parámetro j. ¿Cuáles son esos valores? El valor del 2, el menos 3 y menos 3. 2 menos 3 es menos 1 y menos 3 me quedaría menos 4j. ¿Y qué estamos encontrando? Lo mismo que gráficamente ya teníamos obtenido, ¿no? Entonces la parte algebraica es muy, muy rápida. Es simplemente trabajar con elementos semejantes, pero me interesaba que me logren comprender cómo hemos construido, cómo hemos manejado los componentes de vectores. Esta es una primera parte y este es el componente de la suma de vectores de la cual estábamos hablando. No sé si alguna duda inicial de esta operación, de cómo hacer tanto geométricamente, es decir, gráficamente la suma, así como la parte algebraica. ¿Alguien tiene alguna inquietud quizás? Listo. Pues primera operación del día, no creo que hay mucho lío, no importa cuántos vectores sean asociados, es la forma en la cual nosotros podríamos proceder. Simplemente gráficamente ya lo vimos pegando un vector uno con otro y simplemente el desplazamiento y la forma algebraica comparando los movimientos. Bien, borremos esta parte hasta aquí. Vamos con una siguiente operación que me interesa. Nosotros ya hemos manejado el componente de suma. ¿Qué pasa si yo quiero hacer lo que se llama una resta de vectores? Entonces, vamos a separarlos un poquito los elementos que yo tengo. Nuevamente, como estaban, bien. Estos de acá. Y vamos a generar una nueva parte de vectores. Yo tengo dos vectores. Un vector que está de esta forma, un vector llamado b en este momento, y voy a poner otro vector. Voy a poner un vector que vaya por, eh, hagamos un vector diferente. Que pasa por acá. ¿Listo? Es un vector C. ¿Qué necesito que escribamos? Pues quiero hacer la operación de resta. Vamos a hablar de la operación de resta en este momento. Pero para hablar de la resta, lo que requiero primero es que escribamos los vectores. Nuevamente, al ojo, viendo la gráfica, ¿cómo podríamos escribir las coordenadas para ese vector B? ¿De dónde a dónde va y cómo queda representado ese vector B? 7i A ver, sería 7i positivo 2j. más 2j. Muy bien. Y a su vez quiero el vector C. ¿Cómo se debería escribir las coordenadas para el vector C? 3i Pues bien, 3j. más 3j. Muy bien.
Cuando nosotros hablamos de una resta en vectores, lo que estamos hablando es de otra forma de cómo hacer una operación con lo que se llama el vector opuesto. Significa que en la resta lo que vamos a hacer como operación es sumar, pero con el vector opuesto. O sea, vamos a repetir la misma suma anterior, pero no vamos a sumar los dos vectores. Vamos a sumar el vector opuesto. ¿Qué es esto del vector opuesto? Que si en mi problema yo le quiero que usted me haga esta operación, el vector B, quiero que le reste el vector C, esto es lo mismo que decir que al vector B yo le voy a sumar el vector opuesto de C. Eso es básicamente lo que yo voy a hacer. Pero cuando nosotros estamos hablando del vector opuesto, eh, ¿qué creen que está pasando gráficamente con el vector C, que es el que está interactuando en este momento? ¿Qué se entiende gráficamente por un vector opuesto? Gráficamente, no tan matemáticamente hablando. Yo quiero un comportamiento gráfico. ¿Qué pasa con el vector C cuando me escuchan hablar de un vector opuesto? ¿Qué creen que sea? ¿Qué interpretamos que sea? Una idea de qué podría ser el vector opuesto. ¿Qué se encuentra al otro lado de la gráfica? Que se encuentra al otro lado de la gráfica. Creo que me faltaría pulir un poquito más las palabras para poder representarlo, pero por ahí va. ¿Alguna idea más? El punto de la flecha apunta hacia el lado inverso. Cambiamos el sentido de la flecha en todo caso, ¿no? Es decir, que si yo quiero un vector que tenga la misma característica, es como generar una nueva flecha, pero esa nueva flecha de dónde a dónde tendría que ir. Yo quiero trazar otra vez un vector, quiero trazar un vector, por ejemplo, le pongo acá al ladito, que tenga la misma inclinación, pero que vaya con esto, ¿no? Entonces, este vector que yo estoy creando en este momento, que aunque bueno, acá en la gráfica me sale D, lo podríamos llamar menos C, porque es lo contrario. Es decir, la flecha está apuntando en una dirección contraria. En otras palabras, ¿qué entenderemos por el vector menos C? Es el mismo vector C, pero cambiado de signo sus elementos. Es decir, que me quedaría menos 3i menos 3j. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y ahora, en la parte de operación, como yo les pido la resta, yo estoy pidiendo la resta del vector b más con el vector menos c. En otras palabras, yo tengo que escribir a mi vector b. El vector b ya lo sabíamos, era 7i más 2j. En tanto que el vector menos c lo acabamos de determinar como menos 3i menos 3j. Y finalmente, ¿qué tengo que hacer? La suma. Pero la suma, recuerden que es respetar los signos. Yo vería 7 menos 3, me quedaría como 4i, y 2 menos 3, me quedaría como menos j. Esa es la representación gráfica que nosotros estaríamos formulando en este momento. En otras palabras, cuando yo le pego al vector, cuando yo le copio el vector, como lo hicimos antes para sumar donde finalizaba un vector, le poníamos el otro, ¿no? Y voy a hacer lo mismo, solo que le voy a poner el vector opuesto. Es decir, que le voy a trabajar de esta forma como un vector que sea menos 3 y menos 3, y se va a generar este vector. Y la respuesta de la resta que yo estoy generando es el vector que se genera ahora. Es decir, un vector que va de aquí a acá. Nuevamente a este vector, entonces le cambiamos de colorcito para que se vea mejor. Y podríamos decir que el vector resultante es el que se está generando pues en este momento. ¿Listo? Eso es lo que estamos generando. Básicamente entonces la resta lo trabajamos como una suma, pero con el manejo del vector opuesto. Y con eso tenemos ya nuestra respuesta particular. Pero algebraicamente ya lo hemos manejado. Bien. ¿Qué otra operación nosotros hablamos como referencia? Hablamos de la multiplicación por un escalar. Borremos esto también en espacio y vamos a volver a reiterar lo que se llama la multiplicación por escalar. Tenemos un documento en el... Ya. Si de partida yo tengo un vector
que tenga este comportamiento, por ejemplo, ¿ya? Vector llamado U, como lo dicen acá. Este vector U, yo vería que sus componentes son 1, 2, 3, 4, sería 4i, y tuvimos 2, sería más 2, 4. Cuando a mí me piden la siguiente operación, me dicen, por ejemplo, oiga, yo quiero 3 veces el vector U. Mi pregunta es, ¿qué creen que le va a pasar a esta flechita si yo estoy buscando el vector 3 veces U? ¿Qué podría estar pasando? ¿Se va a alargar? Se va a, perdón, no escucho muy bien el ex al final, se va a ¿Alargar? alargar, sí, de hecho se va a triplicar, si vale el término, ¿no? Porque como lo estoy multiplicando por 3, significa que el alcance del vector ya es 3 veces mayor. Si yo lo intentara representar, veamos si me coge esto de acá, 3u, sí. Ustedes se dan cuenta, yo lo que acabo de graficarlo acá al lado es un nuevo vector, pero que lo escribí como 3 veces u. ¿Qué es lo que hizo el vector? Que es un vector ya evidentemente más grande, pero en ese vector, que lo llamo 3 veces u, ¿qué componentes deberíamos notarlo? Como parto del origen y estoy llegando a este punto, debería ser de 0 a 12, es un vector de 12i, y hasta dónde está subiendo, hasta el valor de acá, que es el valor de 6, por lo tanto sería más 6j. Pero, en otras palabras, ¿qué fue lo único que hicimos a los componentes? Multiplicarlo por 3. 4 por 3 me genera el 12, 2 por 3 me genera el 6. Entonces es muy sencillo, ¿no? Simplemente multiplicar. Recuerden que ese número que está por fuera se le conoce como un escalar. Si a ese escalar le multiplicamos por un número mayor que 1, significa que el vector, la flecha, se hace más grande en realidad, y eso es lo que nosotros podemos representar. Pregunta que hago a nivel general. Entiendo que si multiplico por ese número, el vector se hace más grande, no cambia su ángulo, no cambia su sentido, es decir, la inclinación sigue siendo la misma, de dónde a dónde va sigue siendo la misma. ¿Cómo hago para representar que el vector sea más pequeño? Ese mismo vector u de partida de ejemplo que yo tengo. Mi pregunta es, Multiplicar por una fracción, tal vez. ok, por ejemplo, ¿qué fracción podría ser para que sea más pequeño? Por un medio. ¿Ya? Si yo multiplico un medio de u, básicamente, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy dividiendo para 2 cada componente, lo cual me quedaría como 2i más j. Básicamente se divide para 2. Si yo asimismo acá en la graficadora voy a hacer esa solicitud. Quiero un medio del vector llamado u, pues me genera este vector más pequeñito, ¿no? Desactivo el vector grande, aquí lo pueden ver. Es un nuevo vector que sigue compartiendo las mismas características iniciales. Es decir, es un vector que tiene el mismo ángulo de inclinación, que tiene el mismo sentido, porque me indica de dónde a dónde va. Lo único que cambia es su módulo, se hace su dimensión más pequeña. Bueno, en resumidas cuentas, estas son las 3 operaciones iniciales con las que manejamos vectores, tanto la suma como la resta, como la multiplicación, pero por un escalar. Ojo con algo, no existe la multiplicación entre vectores, no existe la división entre vectores, simplemente las operaciones en particular que nosotros habemos mencionado ya. Hay otras operaciones en particular que ya hemos calculado, como empecé en esta clase señalando, ya vimos lo que era el módulo de un vector, la clase pasada ya lo calculamos, ya calculamos el ángulo de un vector. Hay una operación en particular a la cual quiero hacer mención. Borremos nuevamente todo esto para hablar de esa operación en particular que yo necesito abordar. La operación a la cual hago mención es la operación que se llama producto punto. Vamos a anotarlo acá. La operación a la que voy a hacer mención se llama producto punto. El producto punto entre vectores. ¿Listo? Producto punto, también llamado producto escalar. Cualquiera de los dos nombres suelen ser bastante comunes entre vectores. Y para ello voy a poner primero una idea gráfica de lo que necesito.
de cómo nosotros podemos determinar un producto. Voy a escribir un vector cualquiera, dibujemos un vector cualquiera, pero que sea relativamente fácil de verlo. Un vector horizontal. ¿Qué tal si tenemos este vector? ¿Ok? No es un vector C, no dicho es un vector, es el vector A. Se me genera ese vector, ya lo tengo representado, es un vector cualquiera, lo puedo escribir, ya lo sé. Pregunta que le hago, sin mayor cálculo. Si yo le pido cuál es el módulo del vector, de ese vector que acabo de dibujar, quiero que me diga cuánto es el módulo de ese vector. Lo representábamos así, ¿no? No quiero la escritura del vector como tal, quiero que me diga cuál es el módulo de ese vector. Es decir, cuánto mide esa flechita del vector. Tengo una idea de cuánto mide ese vector, gráficamente. 5. No, no mide así. Simplemente lo visualizamos acá, ¿no? ¿Cuántos espacios recorre? Pues sería uno, dos, tres y cuatro. 4 unidades. No importa en que esté medido, son 4 unidades que mide este vector. Si a partir de aquí yo quiero dibujar otro vector que tenga el mismo origen, ¿sí? Como lo pueden ver, lo estoy tratando de sobreponer, y esto es un nuevo vector, pero voy a hacer que este vector que tiene el mismo origen se eleve, se eleve, se eleve, se eleve, se eleve hasta cierto punto. ¿Ok? Lo voy a finalizar ahí. Este nuevo vector, que en el ejemplo está llamado D, es como que le generará una sombra, ¿no? Todo esto me genera una sombra abajo, me genera una sombra, me genera una sombra, me genera una sombra. ¿De acuerdo? Esa sombra que me genera está abarcando hasta este punto. Este valor que nosotros generamos entre los dos, esta distancia desde el origen hasta este punto, lo vamos a conocer como el producto punto. ¿Qué es esa sombra? ¿Cuánto mide esa sombra? Que en mi ejemplo hipotético más o menos serían 3 unidades, ¿no? Porque es 1, 2 y 3 unidades, más o menos, ya lo voy a ver cómo calcular, pero esa es la sombra que está generando el producto punto. Ahora, ¿qué es indispensable acá? El ángulo. El ángulo de apertura que yo estoy manejando para mi vector que está generándose. Pero esto me lleva a una primera imagen referencial. Cuando el ángulo esté entre 0 y 90 grados, primero el producto punto, lo voy a escribir de esta manera, se le pone de un vector A y un puntito, el punto de B. Este puntito de acá significa producto punto. ¿Qué debe ser? Un número menor, debe ser un número menor que el módulo de A. ¿Por qué? Porque A, recuerden que valía todo esto, valía 4, este pedazo de acá. Pero si es que me está proyectando una sombra, debe ser un valor menor que 4, que yo digo más o menos es el 3, pero ya veremos cómo calcular el valor exacto. Pero es eso el producto punto, es la sombra que se está generando. Pero sí puedo garantizar algo más, que en esta primera situación, cuando calculamos el producto punto, debería ser un número mayor que 0. Es un número positivo. ¿Por qué? Porque está sobre el mismo vector. Si yo intento repetir este mismo ejercicio, pero haciéndolo acá para que se lo note un poquito mejor, pero con la misma dimensión. Es un vector que vale 4 y yo le quiero generar una sombra, pero le voy a generar un siguiente efecto. Voy a generar un nuevo vector otra vez, ya vi que se puede inclinar, lo puedo inclinar, pero ¿qué tal si le pongo aquí? Exactamente aquí. Geométricamente hablando, esos dos vectores tienen una característica. ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos llamar a esos dos vectores que están ahí? Por ejemplo, que están formando un ángulo recto, ¿no? Un ángulo de 90 grados. Cuando dos rectas se cruzan y forman ángulos de 90 grados, ¿cómo se llaman entre sí estas rectas? Palabra que empieza con P. ¿Qué tipo de vector? Perpendiculares.
Exacto, son vectores perpendiculares. ¿Por qué? Porque al cruzarse o porque forman entre sí un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Es un ejemplo particular. En el de acá es un ejemplo donde estaba entre 0 y 90. Como lo dije, me genera una cierta sombra que era la de acá. Pero cuando los vectores son perpendiculares, el ángulo es de 90. Como está generando 90, de hecho acá gráficamente no hay sombra, no hay una proyección. Entonces, como no hay sombra, y aunque no lo estamos calculando, insisto todavía, si yo le pregunto, ¿cuál es el producto punto? ¿Qué valor o qué característica cree? De hecho, un valor exacto sí hay. Como no hay sombra, y el producto punto me dice cuánto es sombra, la respuesta debería ser cero. Teóricamente hablando, cuando usted tiene dos vectores que son entre sí perpendiculares, generan una reacción de que no hay sombra. Y como no hay sombra, tiene como característica que el producto punto generado es igual al valor de cero. Tengo una última situación que quisiera considerar. Es que tal si vuelvo a repetir mi primera gráfica, es decir, otra vez un vector que va con este comportamiento, y de aquí le quiero poner otro vector, parte del mismo origen, ya sé qué pasa cuando el ángulo formado es agudo, ya sé qué pasa cuando el ángulo es recto, pero ¿qué sucede si me traslado para acá? Supero los 90. Lo voy a poner por ahí. ¿Se genera una sombra? Sí, claro que se genera una sombra, pero ¿hacia dónde se ve proyectada la sombra que nosotros estamos formulando? Como la línea llega hasta acá, significa que esto es sombra. ¿Qué es lo que va a pasar entonces cuando el ángulo en cuestión, que es el ángulo que estoy formando acá, un ángulo teta, va a ser un ángulo que es mayor que 90, pero es menor que 180? Eso va a generar que el producto punto debe ser un número negativo, va a ser un número menor que cero. ¿Por qué? Porque me está cayendo en una zona que está por fuera del vector original. Eso es una característica gráfica que va a tener el producto punto en esos casos. Pero entonces de lo que estamos conversando en este momento, vamos resumiendo las ideas más importantes. ¿Qué es el producto punto? El producto punto me permite ver la sombra que genera un vector que descansa sobre otro vector. Ya lo vamos a ver cómo calcularlo, pero en mi resumen gráfico empiezo de esta manera. Me voy a volver a la parte de la presentación para que veamos algunas características resumidas. En esta presentación decíamos esto, ¿no? Que acabamos de encontrar el producto escalar o producto punto. Y en esa presentación ustedes pueden darse cuenta que resumimos lo que nosotros hemos manejado hasta el momento. Tres situaciones particulares. Cuando el ángulo es menor a 90, cuando el ángulo es igual a 90, cuando el ángulo también es mayor que 90. Ya sé que es una sombra, ya sé que es una proyección, pero hasta ahora no les digo cómo lo voy a calcular. Hay dos formas de calcular el producto punto. La una, pues ya la están viendo en pantalla. ¿Cuál es la forma o la fórmula para calcular el producto punto? Una primera fórmula es esta. Es esta de acá. El producto punto entre dos vectores no es más que multiplicar el módulo de cada uno por el coseno del ángulo que se está generando. Es una primera forma de cómo poder calcular el producto punto de los vectores, siempre y cuando conozca ya sea los módulos o siempre y cuando ya conozca también las dimensiones de los módulos directamente y conozcamos el ángulo que se está formando entre ellos. Es una primera forma de entenderlo. Hay otra forma de entenderlo cuando tenemos directamente los dos vectores y no conozco el ángulo y no quiero meterme en el problema de encontrar el ángulo. Para explicarles esa parte del producto punto, voy a irme a otro apartado. Y solo un momento para poner mi parte de mi cuaderno de apuntes. Listo. Entonces, acá voy a poner dos ejemplos, dos versiones en las cuales nosotros podemos encontrar a nuestros vectores. Si yo voy a tener un primer vector, un vector U,
Un vector U, digamos que tiene componentes 2i más 3j, y voy a tener un vector V que va a tener componentes menos 2i, pero le vamos a poner más 5j. ¿Listo? Son dos vectores, podríamos graficarlos. Y voy a dar una información adicional entre esos dos vectores. ¿Cuál es el ángulo que se está formando entre ellos? Me invento hipotéticamente el ángulo que se está formando, pongamos un valor conocido, ¿no? Ya hablamos de esto, por ejemplo, el ángulo de 60. Si yo quiero encontrar la expresión del producto punto, que es U por B, lo escribimos así. Recuerden que ese puntito tiene que ser tal y cual es un puntito en el medio, que refleja como que fuera el comportamiento de una multiplicación. ¿Qué nos decía la fórmula que estábamos considerando en este momento? Que para llegar a eso deberíamos calcular el módulo del primer vector, es decir, el módulo de U, multiplicarlo por el módulo de B, y a esto multiplicarlo, perdón, por el coseno de la. Esa sería la fórmula que aplicaríamos en primera instancia para nosotros poder calcular el producto punto de dos vectores si manejamos esa información. Bueno, entonces, ¿cómo lo podemos calcular? Necesito calcular entonces los módulos respectivos. ¿Alguien recuerda de la clase pasada cómo se calculaba el módulo? Por ejemplo, yo quiero calcular el módulo de U. No tengo idea, no tengo referencia. Sería la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Ya, a ver, es la raíz cuadrada. En la fórmula está bien, es a cuadrado más b cuadrado. ¿Y qué era el a cuadrado y qué era el b cuadrado? Sería vector u y el otro vector b. Ah, no. A ver, i y j. Ya, son los números que están multiplicándose al i y al j. Es decir, acá debería ser 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Bueno, desarrollamos la operación en particular, lo cual me quedaría como la raíz de 4 más 9. Y esto lo podríamos representar como la raíz de 3. Siguiendo el mismo ejemplo, necesito calcular el producto que se está generando, perdón, el módulo que se genera para mi vector B. Ahora deberíamos tomar mis componentes, que son menos 2 al cuadrado, más 5 elevado al cuadrado. Hacemos el desarrollo, nuevamente me quedaría 4, solo que aquí sería más 25, y esto lo representaríamos como la raíz cuadrada de 29, que lo dejamos así como raíz cuadrada. Si yo le pido cuál es el producto punto que se está generando entre esos dos vectores con el ángulo referencial, que lo utilizo solo para el modelo, lo único que tengo que hacer es multiplicar esos módulos, que sería la raíz de 13 por la raíz de 29 y multiplicar por el coseno de la, que en este caso es el coseno de 60. Si nosotros ya lo expresamos esta respuesta, me quedaría como la raíz de 13 por la raíz de 29, sea cual sea, porque eso al final es un valor, ¿no? Y necesitamos el coseno de 60. Pero ese coseno de 60 era un valor llamado notable, un valor que nosotros, en nuestro conocimiento, en nuestra teoría, deberíamos saber. ¿Alguien recuerda cuánto era ese coseno de 60? Un medio. Era un medio. Correcto. Y si podemos hacer algo, pues lo calculamos, ¿no? Pero en este caso podríamos dejarlo así, porque a la larga la respuesta de un producto punto es un valor. Siempre la respuesta de un producto punto es un valor, es un número. ¿Por qué? Porque me decía cuánto mide la sombra de lo que yo estoy generando. Eso es lo que nosotros entendemos como un producto punto, siempre y cuando conozcamos esa información, ya sean sus módulos o ya sea el componente de la, que es muy común tener. Quiero hacer otro problema que no necesariamente vaya por este mismo lado, sino que me permite encontrar el producto punto quizás de una forma un poco más simple. Una página, esto de acá, y me voy a inventar otra vez dos vectores. Voy a tener dos vectores que cumplen con esta condición. Voy a tener un vector A que va a tener un componente de 3i menos 4j, y voy a tener un vector B cuyos componentes van a ser menos 2i y van a ser más 5j.
no voy a tener la información del ángulo formado, simplemente yo les voy a dar esa información en particular. Y lo que yo quiero es que calcule el producto punto del uno con el otro. Esto es muy cómodo, esto es muy rápido en realidad, que es lo único que yo tengo que hacer es multiplicar los elementos que tengan el componente parámetro en común, I con I y J con J. Es decir, lo que voy a multiplicar en primer lugar es este 3, que es el parámetro, es el número de I en el primer vector, multiplicado por el número que está en el otro vector, en el otro parámetro, que sería menos 2. Más, en el otro caso, ahora multiplico los de J. ¿Cuál es el primer valor de J? Menos 4 es su primer coeficiente. ¿Y cuál es el otro valor de J? Que sería el componente de 5. Entonces, hagamos la operación en particular. ¿Cuánto es 3 por menos 2? Es menos 6. ¿Cuánto es menos 4 por menos 5? Es menos 2. Y menos 6 y menos 20 me quedaría menos 26. Entonces, esa es otra forma de calcular el producto punto cuando básicamente tenemos los dos vectores desglosados. La otra fórmula que lo vimos, que lo puse como ejemplo, es en particular cuando nosotros conocemos el ángulo asociado entre ellos. Si no conocemos el ángulo asociado entre ellos y conocemos cuáles son las dimensiones de esos vectores, bastaría con encontrar esa multiplicación y ya con eso generaríamos nuestra respuesta, generaríamos el producto punto solicitado. Me invento, si planteo otros dos vectores, por ejemplo, un vector C que tenga de componentes menos 7i más j, y voy a tener otro vector, un vector B, cuyos parámetros van a ser 2i menos 8j, y yo le pregunto, ¿cuál es el producto punto generado entre esos dos vectores? Bueno, échale una ojeada rápido, calcúlelo, y dígame cuál es la respuesta que considera correcta, como respuesta final. Menos 22. Menos 22. Veamos, lo único que tendríamos que haber hecho es multiplicar entonces el menos 7 por el 2 más, acá se entiende que es el 1, ¿no? Es el 1 por el menos 2. Y ya está. 7 por menos 2 es menos 14. 1 por menos 8 es menos 8. Y menos 14 menos 8, menos 22. Y de esa forma hemos encontrado ya el producto punto de esos dos nuevos vectores generados. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta acá? Listo. Entonces, básicamente hemos visto cómo calcular el producto punto, cómo expresarlo, ya sea cuando conozco el ángulo entre los vectores o cuando simplemente tengo los componentes de vector. Hay una operación más que ya les mencioné que se llama el producto cruz, que todavía no la puedo explicar porque requiero lo que se viene ahora, que se llama el componente del determinante. Volvamos entonces a nuestra presentación original. Vamos a ver ahora qué podemos abordar. Listo, hemos hablado ya de esto. Vamos a hablar entonces ahora, entrando ya a un nuevo ámbito en general, saliéndonos ya de la parte de vectores. Con eso terminamos la parte del álgebra de matrices y llegamos básicamente a las dos últimas unidades que son bastante cortas, ciertamente. La primera de ellas es el manejo del determinante de una matriz. Vamos a entender qué es el determinante, vamos a entender cómo calcular un determinante. Entonces, acá se señala que el determinante de una matriz es que toda matriz cuadrada, ojo, solo las matrices cuadradas, pueden estar asociadas con un determinado número real, al cual lo vamos a conocer con el nombre del determinante. Si la matriz hipotéticamente es A, para saber que estoy encontrando el determinante, las dos nomenclaturas más comunes son que escribamos precisamente el det del nombre de la matriz, en este caso hipotéticamente A, o poner entre barras, como si fueran un valor absoluto, al nombre de la matriz. Cualquiera de esas dos formas son las más comunes para representar el determinante de una matriz. Y al final, ¿qué es un determinante? Es un valor. Es un valor representativo de la matriz. Acá la respuesta
Nuevamente es un número o una expresión que al final se la pueda cuantificar. Es el determinante de una matriz. Y ojo, solo de las matrices cuadradas. Vamos a ir viendo cómo calcular el determinante bajo diferentes escenarios, bajo los más elementales y un poco generalizando la idea para casos más fuertes. Si es que tengo una matriz de tamaño 2 por 2, es una matriz cuadrada de tamaño 2 por 2, ¿cómo podemos calcular el determinante de esa matriz cuadrada? Y pueden ver en pantalla la fórmula, la expresión de cómo poder calcular. Básicamente la multiplicación del elemento A11 con el elemento A22 menos la multiplicación de los elementos cruzados. Pongamos ejemplos cortitos para entendernos mejor. Me invento una matriz que sea de tamaño 2 por 2. Ejemplo, una matriz A que tenga sus elementos, que acá sea el 4, acá va a ser el 7, acá va a ser el menos 5 y acá va a ser el valor de 8. Listo, es una matriz A, es una matriz cuadrada, es una matriz de 2 por 2. Lo que me menciona la teoría es que si yo quiero encontrar el determinante de A, que lo pongo así en las barritas de valor absoluto, que no es valor absoluto formalmente en este caso, pero que hacemos ese signo. Cuando lo voy a calcular, así mismo lo pongo en estas barras, que es 4, 7, menos 5 y 2. ¿Y cómo se calcula el determinante de esta matriz? El determinante básicamente es la multiplicación de las diagonales. Esta forma. Siempre primero esta primera diagonal, que me quedaría como la multiplicación de 4 por 2, menos, siempre menos, la multiplicación de la otra diagonal, que estaríamos hablando del menos 5 y del 7. Y el resto ya no es ningún misterio, el resto son solo las operaciones. 4 por 2, que me quedaría 8. Al final esto se va a convertir en positivo, me quedaría 35, y 8 más 35 me dejaría un valor de 43. Y ya está, y eso es todo. Muy cómodo, muy rápido, y es que es una matriz de 2 por 2, ¿no? Bueno, ¿qué tal si yo tengo una nueva matriz, una matriz B, que asimismo está conformado por estos elementos? Va a estar acá el menos 2, acá le vamos a poner el menos 3, acá le vamos a poner el 8, y acá le vamos a poner el menos 6. Por favor, quiero que se tome un minuto, que me ayude calculando cuál es el determinante de esa matriz que nosotros estamos teniendo. ¿Cuál es la respuesta ya final de esa matriz? ¿Listo? ¿Alguien tiene quizás ya una respuesta tentativa que nos pueda sugerir? 36. Que tengo un 26. ¿Alguien que me confirme si está de acuerdo o no? 36. Tengo un 36. 36. Tengo 36. 36. 36. Bueno, veamos rápidamente, ¿no? Ya sabemos que tengo que hacer la multiplicación diagonal, muy cortito, muy cortito. Entonces nos quedaría la multiplicación de menos 2 por menos 6. Menos 2 por menos 6, menos, siempre menos, la multiplicación de 8 por el menos 3. Menos 2 por menos 6 me quedaría 12. Menos con menos se va a convertir en más. 8 por 3 nos va a quedar 24. Y 12 más 24 efectivamente nos queda un determinante de 36. Tenemos ya la respuesta. Bueno, entonces, como lo pueden ver en el caso de una matriz de 2 por 2 es muy rápido lo que estamos haciendo. Y sobre todo cuando tenemos matrices más compuestas, la idea en gran medida es eso, que se conviertan en matrices más pequeñas. Matriz de 2 por 2 creo que no hay ningún problema, salvo que alguien tenga alguna consulta en este momento antes de pasar, por favor.
Si alguien tiene alguna duda, es el momento de sacar. Podían hacer un ejercicio, pero en vez de poner un número, ponen una letra. Sí, claro, vamos a ver. Vamos a ver. Digamos que tengo una matriz ahora C. ¿Cualquier letra particular o quizás alguna sugerencia? Ah, A ver, solo una letra A acá. ¿El resto números o letras igual? sí, son una letra y con números. Ok, digamos que esto es A, esto es 7, esto es 3 y esto es -4. No pasa nada. La operación no va a cambiar, ¿no? Multiplicación cruzada. A por -4, tal y cual como suena, sería A por -4 menos 3 multiplicado por 7, 3 multiplicado por 7. A por -4 es -4A, menos 3 por 7 me quedaría -20. Lo único que pasaría es que el determinante quedaría expresado de esta manera, porque no tengo otra información para saber el valor de A. Sí podría pasar que me diga cuánto vale A para que cumpla con ciertas características. Voy a hacer un pequeño ejercicio ya que me han dado la idea. Digamos que me invento, problema de prueba. Eh, ¿Cuánto vale A para que el determinante de C sea igual a 2? Ok, digamos que solamente yo le estoy agregando un poquito de contexto a este problema. Ligando a este mismo valor de acá, ¿no? Esta misma función. ¿Qué es lo que me sugieren hacer? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer para contestar esta pregunta que les estoy haciendo ahora? Vinculado con lo anterior. Tal vez igualar a 12 para sacar el valor de A. Sí, tal cual. Si este es el determinante, que era -4A menos 21, pero como yo quiero que asuma un valor específico y le doy cuál es ese valor específico, eso es igual a 2. ¿Y ahora esto qué es? Pues es una ecuación de primer grado. Por lo tanto, me quedaría que -4A es igual a 12 y acá me quedaría más 20. ¿Listo? Resolvemos. -4A es igual a 12 más 21, lo cual me quedaría 33. Y bueno, multiplicamos, cambiamos de signo, como lo queramos ver, pero al final me quedaría -33 cuartos. ¿Ya? Solo para haberle dado un poquito más de contexto a este problema. Pero podríamos hacer de esa forma. No sé si alguna pregunta, alguna duda. Bien, entonces, de aquí no hay mucho más que conversar en el determinante de 2 por 2. Pero la idea es que las matrices no siempre van a ser de 2 por 2, no van a ser siempre tan cómodas. ¿Qué pasa si yo tengo un determinante de una matriz de 3 por 3? Recuerden que siempre que sea cuadrada, vamos a estar en la capacidad de encontrar el determinante de esa matriz. Solo que ahora el determinante debería ser un proceso un poco más laborioso porque ya involucra una mayor cantidad de elementos. En este caso, yo quiero encontrar ese componente cuando mi matriz es de 3 por 3. Hay dos formas elementales que no son las únicas, pero que son las dos caminos elementales para encontrarlas. La una se llama la regla de Sarrus y el otro se llama el método de menores y cofactores. Voy a hablar de los dos me parecen completamente útiles, solo lo que vale la pena hacer hincapié es que la regla de Sarrus es específica para el determinante de 3 por 3, en tanto que el método de menores y cofactores es un método que generalmente ya hablamos para matrices más grandes, de 3 por 3, de 4 por 4, de 5 por 5, es un método que ya nos permite generalizar. Pero en el caso de una matriz de 3 por 3, voy a ocupar la regla de Sarrus en primer lugar. La vamos a explicar y vamos a ocupar también el método de menores y cofactores. Bueno, eh, creo que, bueno, lo voy a dejar sentado ahorita por teoría, que en el caso de que la matriz cuadrada ya no sea de 3 por 3, sino que ya sea más amplia,
Puede ser de 4 por 4, de 5 por 5, de 6 por 6. Vamos a aplicar el método que se llama, otra vez, el de menores y cofactores, que es en el que más hincapié voy a hacer en este momento. ¿Cómo aplicar este contexto para poder resolverlo, ¿no? Listo. Ya voy a explicar cómo se hacen los menores y cofactores, solo que está acá un poco en la parte teórica. Bien, esto lo voy a explicar en la práctica. Así que me voy a la parte práctica nuevamente para entendernos un poco mejor. Regresamos a nuestros apuntes de trabajo para hacer el cálculo de algún ejercicio. Bien, entonces voy a inventar una matriz de 3 por 3. Vamos a calcular su determinante. Pues vamos a tomar una matriz de ejemplos. Digamos que tenga una matriz A, pero que sea de 3 por 3. Le invento valores, voy a ponerle acá el -2, voy a ponerle el 4, voy a ponerle el 6. Acá le voy a poner el -3, le voy a poner el -2, le voy a poner el 1. Acá le voy a poner el valor de 3, vamos a ponerle el 6 y vamos a ponerle el menos 4. Listo. Es una matriz de 3 por 3. Quiero empezar a resolver. Primero, vamos a ocupar la estrategia que se llama la estrategia de Sarrus, la regla de Sarrus. La regla de Sarrus básicamente, que se aplica exclusivamente en la matriz de 3 por 3, es que me da la facilidad, me da la ventaja de que a mi matriz la vamos a retomar, le vamos a volver a repetir, ya sean las dos primeras filas o las dos primeras columnas. Es decir, voy a tomar la matriz original, el -2, el -3, el 3, el 4, el -2, el 6, y acá tendríamos el 6, el 1 y el -4. ¿Qué me dice? Usted puede volver a repetir ya sea las dos primeras filas si es que me quiero ir hacia abajo, o las dos primeras columnas si me quiero ir de manera horizontal. Si lo hago en base a las filas, significa que volvamos a escribir los mismos elementos de la primera fila, es decir, el -2, el -3 y el 3. Y copio los elementos de la segunda, que serían el 4, el -2 y el 6. Listo, estoy generando una nueva matriz, pero hipotéticamente más grande, ¿no? Quiero que nos demos cuenta que vamos a buscar las diagonales, pero en este caso, en este contexto, vamos a poder generar un componente de 3 diagonales. Voy a formular una primera diagonal, vamos a pintarla así. Ok. Voy a hacer una primera diagonal que vaya así, que vaya de aquí a acá. Esta es una primera diagonal. Esta es otra diagonal que junte estos elementos. Y esta es otra diagonal que junte estos otros elementos. Entonces, los que estáis señalando con una flechita que es medio verde, ¿no? Entonces, quiero que vayamos escribiendo esas multiplicaciones que se van a generar. ¿Cuál es la primera operación que voy a generar en este caso? Debería ser el -2 por el -2 por el -4. Más. ¿Cuál es la otra diagonal? ¿Qué elementos junta? El 4, el 1 y el 3. Sería el 4 que multiplica al valor de 1, que multiplica al valor de 3. Más. ¿Cuáles son los elementos de mi otra diagonal? El 6, el -3 y el 6. Por lo tanto, sería el 6, el -3 y el valor de 6. Listo, primera parte me consigo esas 3 diagonales que están. Pero luego quiero que generemos otras diagonales. Vamos a generar otras diagonales, pero que van a ir en el sentido contrario. Van a ir de abajo hacia arriba. Las pinto de otro color, que son estas de color rojo que las tengo acá. Estas son las otras diagonales. Y que parte por acá. Esta es una primera diagonal. Esta va a ser otra diagonal. Esta es la física. Esta es otra diagonal. Y podríamos tener esta otra diagonal. Le damos la mano. Sería una física que vaya de aquí para acá. Esto que vaya de aquí para acá. ¿Listo?
Entonces, ¿cuáles son estas nuevas operaciones que están resultando? Las otras diagonales, las que vienen hacia de abajo hacia arriba, nos van a juntar con el signo menos. ¿Y cuál es la primera operación? Yo veo que es el 4, el menos 3 y el menos 4. Vamos a copiarlo tal cual. El 4 por el menos 3 y por el menos 4. Luego viene la otra diagonal, que insisto, otra vez vamos a pintarle con el signo menos. Le voy a poner acá abajo porque el espacio ya no me da. Estaríamos vinculando el menos 2, el 1 y el 6. Sería el menos 2, el 1 y el 6. Menos un último menos, donde ponemos la última diagonal, que estaríamos hablando del valor del 6, del menos 2 y el valor de 3. Y ese es mi planteamiento. Y una vez que tiene ese planteamiento, el resto es puro cálculo, ¿no? Vamos calculando. En el desarrollo de la operación me quedaría menos 2 por menos 2 y por menos 4. Ley de los signos me quedaría negativo. 2 por 2, 4. 4 por 4 me quedaría 16. Acá, más 4 por 1 por 3 nos dejaría 12. Siguiente, 6 por menos 3 y por 6. Estaríamos hablando de 6 por 6, 36, y 36 por 3 estaríamos diciendo un negativo de 100. Si me estoy equivocando, me corrigen, por favor. En el siguiente, menos por menos y por menos, al final sigue siendo menos. 4 por 3 y por 4, 4 por 3, 12, con 4 nos quedaría 48. Siguiente, menos por menos, se va a convertir en más. 2 por 1 por 6 nos quedaría 12. Menos por menos por más, me quedaría más. 6 por 2, 12, por 3 nos quedaría 36. ¿Listo? Y finalmente hagamos una última sumatoria. Por favor, dígame corroborando cuánto me sale al final esta sumatoria de los elementos que han quedado expresados. ¿Cuánto es menos 16 más 12 menos 108 menos 48 más 12 más 36? A ver, a mí me salió menos 112. Ok, menos 112. ¿Alguien me puede confirmar que estemos de acuerdo? Voy a anotarlo acá, lo que tenemos en este momento. Menos 112. Menos 112, listo. Entonces estamos ya confirmados y eso es el determinante de una matriz de 3 por 3 con la regla de Sartre. ¿Tienen alguna duda de cómo lo ejecutamos, por favor? Listo. Pues es una primera estrategia de cómo hallar la matriz de 3 por 3. Ahora, yo les había mencionado que la estrategia es que yo debo volver a repetir ya sea las dos primeras filas o ya sean las dos primeras columnas. En este primer ejercicio lo que hice fue repetir las dos primeras filas. Pero, ¿qué tal si hacemos otro ejercicio que vaya por el mismo lado, em, pero insertando o repitiendo, más bien dicho, la parte de las columnas? Inventémonos otra matriz de 3 por 3. Vamos a resolverla rápidamente. Si les digo que tengo una matriz B, cuyos elementos sean el 1, el 0, el 3, el menos 5, vamos a poner el valor de 6, el menos 2, el 4, el menos 1 y el menos 2. Nuevamente quiero ejecutarlo, la estrategia mediante la resolución del método de SAT. Pero quiero hacerlo agregando las columnas en este caso. Vuelvo a repetir mi punto inicial. Este es 1, 0, 3. Este es el menos 5. Este es el valor de 6. Este es el menos 2. Este es el 4. Este es el menos 1. Y este es el menos 2. Pero lo que hicimos antes fue repetir las dos primeras filas, que está bien. La otra estrategia es que repita, pero repita no las filas, repita las columnas. Repetimos la primera columna que sería el 1, el 0 y el 3, y la otra columna que sería el menos 5, el 6 y el menos 2. Y hacemos más ancha, si vale el término, a la matriz que estamos formulando, ¿no? Pero la forma de proceder es parecida, porque yo voy a buscar construir diagonales, diagonales que vayan hacia abajo y diagonales que vayan hacia arriba. Si yo escribo mis diagonales que van hacia abajo, significa que voy a poner una flechita que junte esto con esto. Voy a poner otra flecha que junte esto con esto.
Y vamos a tener otra fecha que junte esto con esto. Escribamos cuáles son las operaciones generales. Diremos que el determinante de la matriz B está formado por la multiplicación de 1 por 6 por menos 1 más, siempre los de la primera diagonal, los que están bajando en la diagonal, siempre se juntan con positivo. Tendría el menos 5, tendría por el menos 1 y vendría por el valor de 3. Nuevamente más. La otra diagonal está formada por el 4, por el 0 y por el menos. Listo, generados esos primeros elementos. Necesito irme en dirección contraria. Necesito diagonales que vayan subiendo. Por ejemplo, puedo decirle que esta es una diagonal que va subiendo. Profe, disculpe, en la primera no iría 1 por 6 y menos 2. La primera, sí, tiene toda la razón. Muchas gracias. Ya le corrijo. Aquí solamente dejo señalando esto. Y corrijamos. En la primera es el 1 por el 6 y por el menos 2. Sí, está copiando de mal. 1 por 6 es menos 2. Bien. Entonces decía, formamos también los otros elementos de la diagonal, pero esos que vienen en sentido contrario, siempre con el signo menos. ¿Qué elementos podemos ver que estamos formando? Pues una multiplicación del menos 2 por el 0 y por el menos 5. Luego, otra vez, viene un negativo. ¿Qué elementos formamos en la otra diagonal? Son los elementos representados con el, perdón, menos 2, el menos 1 y el 1. Y finalmente tenemos una última multiplicación de 3 elementos que resulta de la operación de 3 por el 6 y por el valor de 4. ¿Ya? Siguiente paso, manos a la obra, calculemos esto en particular. Primera multiplicación, 1 por 6 y por menos 2 nos quedaría menos 2. Más, menos, y esta multiplicación nos quedaría un valor de 15. Siguiente caso, como multiplicamos por 0, ya de hecho esto se anula, se convierte en 0, ¿no? Siguiente también, hay un 0 involucrado, desaparece. Acá menos y por menos me quedaría menos. 2, 1, 1, me quedaría el valor de 2. Y en el último caso sería ya negativo de 3 por 6 y por 4. 3 por 6 que nos quedaría un valor de 18. Bueno, al final sería 72. Consulto nuevamente. Si hacemos esta operación en conjunto, ¿cuánto nos quedaría como solución? Menos 71. Listo, menos 72. Sigue siendo la misma regla de Sarlos, solo que con una perspectiva diferente. Ya no repetir las filas, sino repetir las columnas. Evidentemente, la respuesta final debe ser la misma. Es una cuestión ya más de comodidad, de cómo usted desee abordar el problema, si es que aplica el método de Sarlos. ¿Alguna pregunta referente a este método quizás? ¿Alguna consulta que quieran decirlo? Bueno, entonces, reitero que Azarros es una buena herramienta, pero limitada en el sentido de trabajar solo matrices de 3x3. Había otra estrategia, que es el método de los menores y cofactores, que es el que quiero explicar en este momento. Y lo voy a explicar primero en este contexto de una matriz de 3x3, tal y cual lo acabamos de mencionar. Entonces, hagamos aparte, nuevamente, vamos a resolver un nuevo problema, pero por otro modo. Pongámoslo acá el nombre para que no nos olvidemos. Voy a hablar del método de menores y cofactores. Método de menores y cofactores. ¿Cómo vamos a hacer este método de menores y cofactores? Voy a tomar en cuenta otra vez una matriz inicial, una matriz llamada C, de 3x3, cuyos elementos son el 4, el menos 7, vamos a poner acá un 5, vamos a ponerle acá un 2, vamos a ponerle un 1, menos 1, vamos a ponerle un 3, y vamos a volverle otra vez un 3, vamos a ponerle un valor de 2, y vamos a ponerle un menos 4.
Ya hemos aprendido a hacerlo con Sarrus. Quiero hablar de este método de menores psicofactores, que es el que vamos a ocupar cuando las matrices ya son mucho más grandes. Bien. En primer lugar, ¿en qué consiste este método? ¿Cómo lo podemos aplicar? ¿Cómo lo debemos orientar? Primero es importante que nosotros entendamos cuáles son los menores con referencia a un elemento. Entonces voy a tomar en cuenta esto para poder entender cómo vamos a trabajar nuestro ejercicio. ¿Qué significan los menores? Solo un momento, quiero... Ok, esto quiero decir. ¿Qué es esto de los menores? La parte de los menores radica que yo me voy a ubicar en un determinado elemento, elemento cualquiera. Quiero explicar un elemento cualquiera. Suponga que yo me voy a ubicar en este elemento en el 2. Me invento, me estoy ubicando en el 2. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Hipotéticamente, en ese número 2 quiero que le tracemos una parte horizontal y quiero que le tracemos una parte vertical. Y, por ejemplo, esto de acá, y quiero que le tracemos una vertical, que sería este de acá. En el valor que yo elegí, que fue el valor hipotéticamente del 2. ¿Qué se entiende por los menores del 2? Los menores del 2 son los números que no están siendo tocados ni por la horizontal ni por la vertical. En este caso, con respecto al número 2, ¿cuáles son los menores? Los menores en particular deberían ser el -7, el 5, el 2 y el -4. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo necesito que me tengan en mente como aspectos de ubicación. Hipotéticamente vamos a trazar horizontales y verticales y los elementos que no son tocados son los que se conforman como la parte de los menores. Y eso lo puedo hacer para cualquier elemento. Ahora, ya particularmente centrándome en lo que yo necesito de esta parte, me lo voy a ocupar ahora. Para encontrar el método de los menores y cofactores, necesito que usted elija en la matriz una fila o columna de su preferencia. Cualquiera. La primera fila, la primera columna, la que usted quiera. Pero usted lo elige. Vamos a ver más adelante que hay motivos para elegir ciertas filas o ciertas columnas, que son generalmente donde haya ceros. Pero si no hay ceros, es básicamente es que somos indiferentes cuál es la fila que usted quiere elegir. Pero si yo voy a elegir la primera fila, voy a remarcar esta primera fila. Punto, voy a hacer simplemente esto. Bien, ¿qué más quiero que tenga en mente? Cuando hablamos de los cofactores, la parte de los cofactores tiene que ver con la ubicación de los elementos y el comportamiento de los signos. Cuando yo tengo una matriz C, no importa de qué tamaño sea o las dimensiones, quiero que tenga esta gráfica en mente. Siempre el primer elemento, el elemento llamado 1, 1, va a tener un signo positivo. Y los signos que van a estar al lado van a ser siempre alternados. Es decir, que este va a ser negativo, luego vendría un positivo, luego un negativo, luego un positivo, y así va adelante. Esto en la primera fila. Si yo me voy a la segunda fila, deberíamos empezar con el comportamiento contrario. Deberíamos empezar ya no con el signo positivo, sino con el signo negativo. Y los signos siempre van a ser alternados. Va a ser positivo, va a ser negativo, va a ser positivo, va a ser negativo, y así sigo adelante. Si yo me voy a la tercera fila, vuelvo a empezar con un signo opuesto. Empezaríamos con positivo, pero los elementos son alternados. Es negativo, es positivo, negativo, es positivo, y así sigo adelante. En otras palabras, siempre que empiece en una fila con número impar, es decir, siempre la primera, la tercera, la quinta, la séptima, la novena, todas ellas van a empezar siempre con positivo. Y las filas pares empiezan siempre con el número, con el signo negativo. Es decir, la segunda fila, la cuarta, la sexta, la octava, la décima, siempre empiezan con el signo negativo.
Y los otros, los que acompañan, simplemente son alternados. ¿Qué quiero decir con esto otra vez? Me regreso a mi problema. Mi interés es encontrar el determinante S. Y yo ya elegí una determinada fila que fue la primera, ¿no? Entonces, como yo elegí la primera fila, acá en mi ejemplo, significa que me voy a enfocar en esta fila de acá, en la primera, porque concuerda que yo elegí la primera. ¿Y con qué signo deberíamos empezar? Estos se llaman los cofactores, con el signo positivo. Solo para que se note lo voy a escribir. Ok, pongo más. ¿Cuál es el primer elemento que sale de aquí? Es el número 4. Pero hagamos lo siguiente. De ese 4, yo necesito identificar cuáles son los menores asociados a este 4. ¿Qué quiero decir con los menores? Hágale cuenta que en este 4 le trazo acá una horizontal y una vertical. ¿Cuáles son los elementos que no son tocados por mis líneas rojas? Nos damos cuenta que sus elementos son el -1, el 2, el 3 y el -4. ¿De acuerdo? Si alguien está en desacuerdo, me avisa para revisar. Pero ya está. Esos son los menores con respecto al valor de 4. Sigan desplazándose por la fila que elegimos, que en este caso fue la primera, pero ¿qué signo me toca aquí? Póngale el menos teórico, ¿y con qué valor me encuentro? Con el 2. Y vamos a volver a hacer algo muy parecido. Ahora ubiquémonos en el 2. En este 2, vuelva a trazar imaginariamente una horizontal y una vertical. Y la pregunta sería, con respecto a este 2, ¿qué valores no son tocados por esas líneas? Y esos valores llamaríamos los menores. ¿Cuáles son los menores del 2 en otras palabras? ¿Alguien ya lo puede ver? Sí, el -7, el 5, el 2 y el -4. El -7, el 5 y el 2 y el -4. ¿Estamos de acuerdo todos, por favor? Si alguien no está de acuerdo, me avisa para explicar. Pero está correcto. Luego, sigo por esta línea. Ahora me encuentro el valor del 3. ¿Qué signo me toca? Me toca más. Me toca más. Voy a poner el valor del 3. Pero otra vez que necesito los menores del 3. Si me ubico en el 3, trazo una horizontal, trazo una vertical que atraviese el 3 y otra vez me pregunto, ¿cuáles son los menores? ¿Cuáles son los valores que no son tocados con referencia a la posición del 3? -7, -1, 5 y 3. -7, -1 al lado, 5 y el 3. Ok, esto que acabo de plantear se llama el método de menores y cofactores. ¿Qué es lo único que va a hacer? Es resolver las operaciones internas. ¿Qué quiero decir con operaciones internas? Que, por ejemplo, yo veo acá el 4, ese 4 está ahí multiplicando, pero estos son determinantes ya conocidos, son determinantes de 2 por 2. ¿Y cómo se hacen los de 2 por 2? Lo que hicimos al empezar este tema, multiplicación cruzada. En otras palabras, ¿qué me quedaría? Este 4 está esperando a la multiplicación de hoy. Lo puedo hacer directamente. Sería -1 por -4. 4 menos 3 por 2, 6. Cierro esto. ¿Qué signo viene a continuación? El -2. ¿Qué pasa acá adentro? Otra vez multiplicación cruzada de los elementos. Esto con esto y esto con esto. ¿Qué multiplicación voy a tener? -7 por -4. Voy a tener 28 menos 5 por 2, 10. Cierro esto. ¿Qué signo viene a continuación? El +3. El +3 que multiplica ¿qué cosa? Otra vez al determinante que se está formulando entre ellos. Nuevamente multiplicación cruzada, este con esto, este con esto. ¿Cuál es el resultado de mi primera operación? -7 por 3, menos 21, menos, ojo con el signo, que hay que tener mucho cuidado. 5 por -1 es -5. Pero con el menos que ya estaba por fuera, al final se va a convertir en máximo. Si le es más cómodo, si le es más seguro, hágalo paso a paso y de esa forma no perder. Pero ya está. ¿Qué me queda ahora? Me quedaría 4. 4 menos 6 me deja -2. -2, 28 menos 10 me deja 18. Y 3. -21 más 5 me deja -16. Por favor, ya le pido, deme calculando esa última operación.
¿Alguien ya tiene alguna solución? Menos 92. Menos 92. ¿Ok? Aparentemente ya tenemos una solución. ¿Listo? Con fines prácticos, quiero que volvamos a repetir este mismo ejercicio, pero eligiendo otra fila. Y deberíamos demostrar que nos sale lo mismo. Con su permiso voy a volver a repetir el ejercicio, pero como quien practicamos, digamos que yo no quiero hacer la primera fila, simplemente no quiero hacer la primera fila, quiero hacer con otra fila. Por consecuencia, vamos a elegir otra fila. Por ejemplo, ¿qué tal si hacemos la segunda? Ya, solo para variar y ver qué me pasa. Entonces, enfóquense ahora como si mi problema lo fuera a hacer con la segunda fila. No es que tengo que hacerle con todas las filas, no. La respuesta ya la tengo, es menos 92. Pero hágale cuenta que quiero volver antes. Solamente confíe en este. Entonces, ¿qué hago? Signos. Si yo elijo ahora la segunda fila, es decir, yo la enmarco nuevamente acá, esta es mi fila de referencia, la segunda, mi primer signo con el que deberíamos empezar el problema, como lo pueden ver acá, es el negativo. Tendríamos negativo. ¿Y cuál es el primer elemento que nos encontramos ahora en la segunda fila? Es el menos 7. A este menos 7 necesito conseguirle cuáles son sus menores. Directamente al menos 7, hipotéticamente le trazo una vertical, le trazo una horizontal y les pregunto, ¿alguien me puede ayudar? ¿Cuáles son los menores con respecto al menos 7 ahora que estoy haciéndolo? El -1, el 2, el 3 y el -4. No, 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 me confundí. El 2, ¿ya? el 3, Eres al el lado. 3 y el -4. Listo, ahí estamos de acuerdo. Correcto. Ahora, si sigo desplazándome, ¿qué signo me toca? ¿Me toca el signo más? Bueno, me toca el signo más. ¿Y cuál es el elemento con el que me choco? Con el menos 1. Bueno, menos 1. Menos 1. Y yo ya les voy a poner los menores. Ustedes mismos si están de acuerdo o no. Con respecto al menos 1, yo pensaría que los menores son el 4, el 3, el 5 y el menos 4. ¿Qué signo viene? Me toca ahora, me tocaría menos, me toca menos. ¿Y cuál es el valor que tiene esa ubicación? El valor del 2. Hacemos nuevamente la multiplicación por los menores generados. Y con respecto a ese valor del 2, ¿cuáles son esos menores? Yo les diría que los menores son el 4, el 2 acá al lado, el 5 y el valor de 3. Bien, y si ya tengo eso, entonces solamente empecemos a calcular nuestro problema. ¿Qué pasa en el primer lugar? Por ley de los signos, menos con menos, se va a convertir acá en un valor de 7. ¿Qué pasa acá adentro? No nos olvidemos, multiplicación cruzada. Hacemos la multiplicación cruzada. Primera multiplicación, 2 por menos 4, me quedaría menos 8. Menos 3 por 3, 9, no hay lío, termina hasta ahí, perfecto. Siguiente, más por menos, menos, me quedaría menos 1, que multiplica, otra vez multiplicación cruzada para cada caso. Acá me quedaría 4 por menos 4 es menos 16, menos 5 por 3, que me quedaría 15. Y en el último caso, me quedaría menos 2, que multiplica última vez, multiplicación cruzada de estos elementos. Y ahora me quedaría que 4 por 3 es 12, menos 5 por 2 que me quedaría 10. Vamos, multipliquemos las operaciones resultantes. Acá sería simplemente 7, que multiplica menos 8 menos 9, que sería menos 17, menos 1, que multiplica menos 16 menos 15, que sería menos 31, menos 2 que multiplica a 12 menos 10, lo cual nos quedaría un valor de 2. Por favor, ven haciendo nuevamente ese último cálculo para saber qué valor se corresponde.
Ya, listo, a mí me dio menos 90. Menos 90. Ok. ¿Alguien me confirma que tiene el mismo valor? Menos 92. 32. Menos 92. Ok, menos 92. Bien, esa respuesta me gusta un poquito más porque es la misma de arriba. Básicamente tiene que salirme lo mismo, ¿no? Y de hecho va a pasar eso. Justamente hicimos el ejercicio demostrativo para darnos cuenta que no importa cuál sea la fila o la columna que yo elija, la respuesta al final debería ser la misma. Ahora, en este problema, reitero, es prácticamente indiferente la elección. Generalmente elegimos filas o columnas donde hay ceros. ¿Por qué? Porque si hay ceros, significa que me va a facilitar el cálculo, dado que en algún momento al menos un componente se tiene que multiplicar por cero. Pero bueno, mi interés era haber explicado el método de menores y cofactores. En este punto, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, estos son los comatrices de 3 por 3, ¿verdad? No se puede usar para más largas. Claro que sí se puede usar para más largas. El método de menores y cofactores, claro que sí. Esa es la que Ay, precisamente vamos a aplicar para matrices más grandes, ya sea de 4 por 4, ya sea de 5 por 5. La única es la regla de SAR. La de Sarrus es la exclusiva de 3 por 3. Pero este método de menores y cofactores ya me permite ocuparle para matrices más grandes. gracias, profe. Y ya, precisamente eso es un poco a lo que voy a llegar en este momento. Porque si me voy a regresar a mi presentación, ¿cómo lo podemos hacer si es que tengo una matriz precisamente que sea más grande, ¿no? Bueno, ya hemos entendido todo esto que está acá, es teoría. Le expliqué más bien en la práctica, espero que ya esté un poco más claro. Vean esa belleza de matriz que está ahí. Esa es una matriz de 5 por 5. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues con métodos de menores y cofactores. Solo que la idea de los menores y cofactores es que cada vez me vayan quedando matrices más pequeñas, más pequeñas y más pequeñas. Eso es la clave que yo necesito para poder manejar en este tipo de problemas. Y así poder empezar a reducirla el componente de mi matriz. Este problema solamente lo voy a dar inicio. Les quiero pedir que lo trabajen en casa, pero les quiero dar la parte inicial del ejercicio para que sepamos cómo lo puedo abordar. Así que lo voy a copiar al lado. Y yo agradecería un montón si es que alguien lo puede copiar o lo puede tomar ya una foto para que me lo dicte en lo que yo voy a transcribirlo en la parte de mi cuaderno de trabajo. Pero esta es la matriz que vamos a resolver, ¿no? La dejo ahí un momento, voy a preparar el espacio. Profe, ¿puede repetir? Disculpe. Vamos a resolver vamos a plantear la matriz que está en pantalla en este momento. Ya, muchas Simplemente gracias. voy a copiarla al lado porque voy a darle inicio a la forma de cómo resolver. ¿Ya? Y lo único que les había pedido es que, a ver, voy a empezar a copiarlo en la parte de acá. Una matriz A de 5 por 5. A ver, si no estoy mal, siguiendo sus elementos, en la primera línea es el -1, el 4, el 5, el 2, el 3. En la segunda línea es el 3, el -1, el valor de 3, es el 0 y es el valor de 5. En el siguiente va a ser el 0, el -4, es el valor de 3, es el valor de 1 y es el valor de 7. En el siguiente caso va a ser el valor del 2, va a ser el 0, va a ser el 3, va a ser el -1, el valor de 6, y en la última línea va a ser el 0, el -1, el 0, el 4 y el 0. ¿Listo? Ya, listo. Aquí tengo copiada la matriz que les hacía mención. Bueno, es una matriz de 5 por 5. Es indudable que la matriz va a tener sus ciertas operaciones extensas que nos van a servir. Eso es innegociable. No importa la estrategia, pero va a ser un poco largo de resolver.
Yo lo que quiero es plantear cómo deberíamos resolverlo en el contexto de este problema. ¿Cuál es la estrategia o el primer camino para trabajar con el método de los menores y cofactores? Es que usted elija una fila o columna a su conveniencia, que como lo vimos en el problema anterior, puede ser cualquiera. Pero ahora sí, para ventaja de elección, la recomendación, elija filas o columnas donde mayoritariamente usted tenga ceros, porque eso va a facilitar el cálculo. Entonces, si mi recomendación en particular es esta, elegir una fila o columna que tenga ceros, ¿qué fila o qué columna es la que usted me podría recomendar como punto de partida? La La fila fila 5. Sí, la fila 5, porque es la que tiene mayor cantidad de ceros, ¿no? Tiene 3 ceros. Hay otras que tienen 2 que pueden ser útiles, no los niego, pero va a ser más fácil la que tiene 2. Bien, siguiente paso. Vamos a construir el planteamiento del método de los menores y cofactores. Como ustedes me dijeron la quinta fila, recuerden que es importante los signos. Cuando empezamos con una fila impar, la primera, la tercera y la quinta, ¿recuerdan este diagrama que yo puse? ¿Con qué signo deberíamos empezar nuestro problema? ¿Con positivo o negativo? Positivo. Positivo. Positivo, ¿no? Y de hecho pueden fijarse aquí. Este es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Ok, voy a ponerle positivo. ¿Cuál es el primer elemento que me encuentro? Es el cero, ¿verdad? Pero en esta primera parte, que aunque no va a ser necesario, solamente lo voy a escribir para que lo tengamos de referencia. Si yo tengo mi componente de cero, em, un poquito más bonito esto. Tengo mi componente de cero. ¿Cuáles son los menores con respecto al cero? A este cero, a este primer cero. ¿Cuáles son los menores? Yo trazo mi vertical, yo trazo mi vertical, trazo mi horizontal. ¿Y cuáles son los elementos que no son tocados por ese signo? el 4, el 4, 5, el 5, 2, el 3, ya, ¿no? ya, el -1, el 3, el 0, el 5, el -4, el 3, el 1, el 7, el 0, el 3, -1 y 6. Perfecto. Ok, pero lo escribo solo para que lo veamos, pero francamente en la práctica no haría eso. ¿Por qué? ¿Alguien lo ve por qué? Porque se multiplica por Por el 0. cero. Sí, porque hay que encontrar el determinante de esto, pero al final tengo que multiplicar por cero y ya sé que me va a salir cero, ¿no? Pero está bien, dejemos solamente para que se entienda. Signos, no se vayan a perder en esto, ¿no? Empecé con el más, ¿qué signo me toca ahora? Me toca el menos. ¿Y cuál elemento me encuentro? Me encuentro al -1. Nuevamente me enfoco en el -1 y me pregunto cuáles son los menores con respecto a este -1. No sé si están de acuerdo conmigo, con respecto a este -1 voy a escribir primero las columnas. Me quedaría -1, el 3, el 0, el 2. La otra columna que me quedaría sería el 5, el 3, el 3, el 3. La otra columna es el 2, el 0, el 1, el -1. Y la última columna sería el 3, el 5, el 7 y el 6. Vean si están de acuerdo con los menores que he generado para este -1. Luego, ¿cuál vendría? Por signos vendría más el 0. Pero ahora sí ya no lo voy a copiar. Simplemente sé que el 0 por algo acá, pero ya no importa, porque sé que eso ya se va a convertir en 0. Luego, ¿qué vendría? Signos, me toca el -4. Este sí es importante porque este sí es un valor, ¿no? Al -4, nuevamente le vamos a multiplicar por sus respectivos números. Veamos un poquito más grande. ¿Y cuáles son los números del 4? Que se convirtió en -4 por el signo que me correspondía. Otra vez en columnas le voy a poner el -1, el 3, el 0, el 2. Sería el 4, el -1, el -4, el 0. ¿Qué más me quedaría? El 5, el 3, el 3, el 3. Y el último valor sería el 3, el 5, el 7 y el 6. Listo. Básicamente los cálculos donde nos vamos a centrar serían en estas dos operaciones, en esta operación de acá y en esta operación de acá. Pero si notan lo que estamos generando nosotros en este problema, lo que estamos generando es procurando resolver estos ejercicios de acá.
pero que serían solamente dos. ¿Cuál es la dificultad un poco que vamos a tener en este momento? Yo no tengo una matriz de 5 por 5. ¿Cuánto me toca encontrar ahora? Dos determinantes de 4 por 4. Y les pregunto, ¿y cómo resuelvo ahora estos determinantes de 4 por 4? Y ya, ¿cómo resolvemos ahora eso? Porque me quedan todavía dos determinantes de 4 por 4 para calcular. Nuevamente este método. Sí, tal y cual. Volver a empezar. Es decir, que en este caso, enfoquémonos en esto, ¿no? Ya sé que menos por menos se va a convertir en más uno. Lo voy a copiar más uno para que se note el número que estoy generando. Hágale cuenta que esto es como volver a empezar. Otra vez necesito calcular el determinante. Pero como otra vez voy a volver a empezar y otra vez voy a calcular el determinante, eh, debo elegir por facilidad una fila que tenga cero. ¿Cuál fila de esta nueva matriz o columna de esta matriz me recomienda utilizar? La La fila 4 de la columna columna 3. 3. Puede ser la columna 3 o puede ser la fila 3. Da lo mismo. Si sigo manejando la noción de filas, voy a enfocarme a eso. Y entonces es como decir que este uno está esperando a resolver a la operación interna. Pero esto, reitero, es como volver a empezar. Es decir, todo esto es volver a empezar y te lo dejo acá por fuera. Bueno, otra vez los signos. Como este es un nuevo ejercicio, esto es más, esto es menos, esto es más. Deberíamos empezar con el cero, pero ya sé que este cero, no importa por cuánto le multiplique, se va a convertir en cero. ¿Cuál es el siguiente elemento? El 3. ¿Qué signo me corresponde? El menos 3. ¿Y cuáles son en esa nueva matriz los menores del menos 3? Trazo horizontal, trazo vertical. Los menores, ¿cuáles son con respecto a este 3 que es lo que estoy señalando en este momento? A ver, ya le ayudo. El, el -1, el 5, el 2, el 3. No, No, el 2 del 3 nomás. 2 y el 3, correcto. El 3, el 0, el 5, el 2, el -1 y el 6. Correcto. ¿Ok? Luego me tocaría este uno que le corresponde el valor de más uno. Y ahora volvemos a encontrar el componente de los menores con referencia a ese valor. Ahora con ese valor del uno, ¿cuáles son los menores? Pues en columna debería ser el menos uno, el 3, el 2, debería ser el 5, el 3, el 3, y ahora debería ser el 3, el 5 y el 6. Me tocaría menos 7, 7, y nuevamente me falta ubicar cuáles son los menores con referencia a este valor de 7. Los menores de referencia con respecto al 7, ¿cuáles deberían ser? Otra vez en columna, el menos 1, el 3, el 2, el 5, el 3, el 3, y debería ser el 2, el 0 y el menos 1. Cierro esta gran operación, pero ahora ¿qué me quedó? En esto recuerden que se va a convertir en 0, ¿no? Me quedan tres determinantes de 3 por 3. ¿Y qué hago? ¿Cómo resuelvo determinantes de 3 por 3? Aquí vuelve a recurrir ya sea a Starrus o ya sea a métodos, ¿no? Pero ya me entendió la mecánica de esto, ¿no? Por eso es que es un problema, la verdad es bastante extenso de poder resolverlo, pero que es valioso que podamos practicarlo y lo que lo podamos ir desarrollando.
¿Alguna pregunta, alguna consulta hasta acá? Profe, una duda. Por Sí, ejemplo, aquí, en esta ecuación de aquí podemos elegir la columna número 3 porque hay menos números, por así decirlo, el 2, el uno y el -1. sí, sí, básicamente. La que tiene menos números es la que usted elige para trabajar. Eh, Listo. Entonces, eso, por favor, que lo tengan en consideración para nuestro manejo y este ejercicio lo dejo entonces en particular para casa. Me regalan solamente unos minutos para tomarles ya finalmente la asistencia correspondiente el día de hoy, solo para validar quiénes han estado el día de hoy. Profe, ¿y de casualidad sabes si las clases se van así de largo virtuales o si se va arreglando esto del problema de los buses? El asunto es que no hay nada que dé una luz de que esto se solucione pronto, así que yo no le veo un panorama todavía favorable de lo que nos toca aplicar. Es decir, que en el peor de los casos nos quedan 2 sesiones de clase en realidad, ver cómo las podemos afrontar, porque recuerden que teníamos pendiente una parte de prueba, pero que es básicamente la prueba nos toca aplicarlo el día que nos veamos en clase. Eso sí, por favor, les pido que lo tengamos presente, que la prueba que va a ser una sola prueba. Recuerden que la intención era hacer 2 pruebas, pero por esta mecánica ya no se va a poder hacer así. Nos va a tocar hacer directamente una prueba de 10 puntos el día que nos toque, ya sea la siguiente clase o ya sea la última semana, y la cual evidentemente acumularía todo lo que estamos viendo ya en este momento. Eso que tengan en mente. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo sería? Las calificaciones que tendríamos hasta ahora solo sería la prueba de 10 puntos. Tenemos la prueba de 10 puntos, tenemos el video pendiente que está de revisarles, que fue del aprovechamiento anterior. Tenemos algunas actividades que hicimos en clase, si no recuerdo, creo que fueron 2. Y un último taller que les voy a mandar de ejercicios, que van a ser un poco con la misma mecánica anterior. Esas serían las actividades. Ah, ya. Muchas gracias, profe. ¿Ya? ¿Me ayudan confirmando su asistencia, por favor? David Arevalo, Juan Argudo, Presente. Denis Astudillo, Presente. Samantha Barros, Presente. Kevin Bostá, Presente. Amy Burgos, Presente. Jocelyn Castillo, Presente. Mae Cuellar, Camila Presente. Corte, Presente. Angie Cumbe, Alison Profe, Cara, profe, mi compañera Angie dijo que no le permitían entrar. no le permití entrar. Sí, pero ella sí estuvo aquí, o sea, está aquí conmigo por WhatsApp, pero dice que no le permiten entrar a la clase. A ver, tengo una solicitud justo en este momento que estoy tomando lista. Déjenme ver porque mm, la mayor parte estuvieron estables. Jessica Dalbay, Presente. Christopher Largo, Presente. Jennifer Lita, Presente. Fernanda Lituma, Presente. Marilyn Vicura, Presente. Kevin Mejía, Andrea Migitama, Presente. Lenin Morocho, Presente. Ángela Morocho, Presente. María Mosquera, Presente. Cristian Muñoz, Presente. Arlene Nieto,
Presente. Joaquín Ordóñez, Presente, profe. Denis Ortiz, Presente. Alexa Parra, Presente. Adriano Paucar, Presente. Jennifer Ramón, Presente. Kenny Rojas, Presente. Ángela Sánchez Presente. y Giselle Semería, Presente. Edwin Sibri, Presente. Mateo Tapia, Presente. Wilson Tello, Presente. Lady Topanta, Presente. Adriana Tocto, Presente. Giovanna Vergara, Presente, profe. Ariana Vizcarra. Presente. Listo, les agradezco muchísimo por tu Profe, tiempo. Sí, profe, disculpe, Alison Jara, si está justo le interrumpió a la compañera y no le dije presente. ya. Listo, entonces, Gracias. cualquier indicación les comento por favor directamente con su compañera y les aviso cómo estaríamos trabajando en los próximos días. Ojalá Disculpe, se normalicen. Sí, a mí tampoco, yo no escuché mi nombre. Kevin. Ok, ya les tomo en cuenta. Listo, muchas gracias. Una buena tarde para todos.